Muy buenos días, estoy contentísimo de estar acá, muchos rostros nuevos, lo cual quiere decir que la iglesia, la congregación está creciendo, que Dios está añadiendo cada día a los que han de ser salvos. Y eso me encanta, porque esto es una comunidad que está hecha para que todos, muchas personas vengan. Hay bastantes asientos vacíos y lo que queremos es que Dios transforme vida a través del evangelio. No lo va a hacer usted, no lo va a hacer yo, ¿lo va a hacer quién? Dios. Pero nosotros tenemos la encomienda de predicar y de invitar a las personas, tanto en nuestros trabajos, en las escuelas, etcétera, etcétera, para que Dios continúe haciendo la obra. Amén. No, permítame decirle, presentarme. Mi nombre es Samuel Torres, soy hijo de mi papá y de mi mamá. Soy tío de Gael, ya como dijo el pastor. Y quiero decirles, yo no creo en amén, yo creo en manos levantadas. O sea, si usted está de acuerdo conmigo, no me diga amén. Usted levanta su mano conmigo y dice, sí, amén, lo que usted quiera decir, pero tiene que levantar su mano. ¿Por qué esto? Porque generalmente, no sé si pasa, aquí en esta iglesia, pero en mi congregación pasa. El pastor dice, hermanos, ¿quiénes vienen al ayuno el sábado? Y todos dicen, amén. Llega el día del ayuno, 3 gatos. Entonces, si así usted levanta su mano, y yo sé con quiénes cuento, y yo sé, con ese, con eso. ¿De acuerdo? Amén. Levantando la mano, o sea, con pocos. Bien. Reciban un saludo de mi esposa, de mis hijos Isabela e Isaí, mi esposa Mati. A ver si por el próximo año, quizás en verano, estamos todos para acá. Oren por eso y a ver cómo el Señor nos ayuda. Pastor, me dijo que a las 2 de la tarde podemos terminar, ¿no? 2:30, ok. Bien. Quiero que por favor rápidamente entonces buscamos en Mateo capítulo 6, versículo 9. Es un texto muy conocido y yo sé que todos ustedes de alguna manera u otra tienen aunque sea una idea de este pasaje, porque desde pequeñitos nos los han enseñado. Mateo capítulo 6, versículo 9, y lo vamos a leer. Cuando lo tengan me dicen yo, amén, aquí, bien. Ok. Mateo 6, 9 dice, si se ponen de pie, vamos a durar un tiempecito sentado, así que nos ponemos en pie. Solo para reverenciar, no hay nada mágico en ponerse de pie. Dice, vosotros pues oráis así. Padre nuestro que estás en los cielos, y aquí donde todo el mundo deja la Biblia y empieza a recitarlo. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdonas nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, quiero darte gracias por tu palabra, quiero darte las gracias por cómo hiciste todo lo necesario para que nos llegara a nosotros. Gracias por darnos el privilegio de servirte, de honrarte, de estar aquí en tu casa, de poder escuchar tu palabra. Permítenos ser buenos oidores y hacedores de ella. Permítenos recibirla con mansedumbre y poder aplicar en nuestras vidas diarias, en nuestra vida cotidiana, lo que tú nos has mostrado, lo que tú nos revelas a través de ella. Te damos gracias a través de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Bien, lo que acabamos de leer es un fragmento del Sermón del Monte, donde Jesús invitó a sus discípulos y muchas personas también siguieron a sus discípulos y empezaron a escuchar las palabras de Jesús, los mandatos de Jesús, las enseñanzas de Jesús acerca del reino de los cielos. Y ya en este contexto, Cristo está hablando acerca de cómo debemos de acercarnos hacia Él. En los versos anteriores, ustedes van a leer cuando lleguen a su casa, claro, cómo Jesús empieza a decirle, mire, no lo hagan de esta manera, no lo hagan de esta manera, sino que nos da una indicación de cómo debemos de orar. Y precisamente al final de la oración también dice, no hagan vanas repeticiones. O sea, esta misma oración no la repitan una y otra vez. Solamente tomemos este modelo para poder orar. Y en esta oración modelo que desde pequeño nos han enseñado, hemos aprendido a hablarla, a decirla hasta de memoria y a recitarla de memoria. Y muchas veces no nos detenemos a pensar en qué está diciendo cada parte de esta oración. Y la oración empieza con un atributo muy interesante. Él nos dice Dios. Cristo dice Padre. Y qué bueno que el pastor Darwin dio una muy buena introducción
acerca de quiénes son los hijos de Dios. El pastor decía entonces de que esos a los que son llamados hijos pueden llamarle a Dios como no el Dios, sino Padre. Y qué bonito, qué hermoso es que podamos acercarnos ante el Creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que existe. Y no solamente reverenciarlo como Dios, sino poder tener esa cercanía, esa intimidad de decirle Padre. Y si vemos la oración completa, vamos a ver 6 aspectos importantes. En primer lugar, vemos cómo la oración empieza con el pronombre tú. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego dice, venga a nosotros tu reino. Y luego dice que se haga tu voluntad. En nuestras oraciones, lo primero que debemos de hacer al acercarnos ante nuestro Padre es reconocer que todo lo importante, que todo lo primero que debemos de acercarnos a Él tiene que ver con Él, su persona. Señor tú, Señor tú. No debemos de sentarnos y empezar a Señor yo necesito, Señor yo quiero, Señor yo. No, tú. Y luego de los primeros 3 pronombres personales en tú, entonces viene el yo. Dame nuestro pan de cada día. Y ahí pedimos por provisión, pedimos por perdón y pedimos por seguridad. Cuídanos, líbranos, etcétera, etcétera. Pero debido al tiempo, vamos a solamente enfocarnos en un solo aspecto de la oración completa del Padre Nuestro. Me encantaría que pudiéramos tocar todo el tema de la oración del Padre Nuestro, pero vamos a enfocarnos en un solo aspecto. ¿Cuál es este aspecto? Vamos a ver. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego dice, venga a nosotros tu reino. Esa venida del reino que Cristo tanto predicó, que Cristo tanto enseñó, es al que nosotros hoy en día estamos perteneciendo. Es el reino de los cielos. Venga a nosotros tu reino. Pero luego dice que hágase tu voluntad. ¿Cómo se hace la voluntad? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. Y es precisamente el tema que me encantaría que tratáramos. 3 preguntas que podemos derivar de esta parte. Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, también aquí en la tierra. Lo primero que quisiera preguntarles es, ¿qué es la voluntad de Dios? Yo doy clase a adolescentes y a jóvenes, y en una clase le pregunto, óigame, ¿quiénes quieren saber cuál es la voluntad de Dios? Y si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes quieren saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Quiénes de ustedes quisieran saber cuál es la voluntad de Dios? Todo el mundo me levantó la mano en la clase. Yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. E inmediatamente pregunté, ¿quiénes quieren hacer la voluntad de Dios? Y ahí todo el mundo como que bajó la mano. Porque es muy diferente saber cuál es la voluntad de Dios y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Y por eso pregunto, ¿qué es la voluntad de Dios? Si vemos en el texto bíblico, en las Escrituras, vamos a notar de que la voluntad de Dios se expresa de 2 maneras distintas. Están relacionadas, pero son distintas. En primer lugar, vemos cómo Dios expresa su voluntad en lo que Dios ha determinado que las cosas sucedan. A eso llamamos la voluntad decretiva de Dios. Dios dijo que se haga algo y eso sucedió. Vemos en Efesios capítulo 1 versículo 11, por favor si lo tienen, me encantaría que usemos las Biblias, no se preocupe, no me vea a mí, meta sus ojos ahí en la palabra de Dios. Efesios 1:1, perdón, 1:11, perdón, gracias. Efesios 1:11 dice, ¿lo tienen? ¿Sí? Ok, dice que Dios hace todas las cosas según, ¿qué dice el texto? ¿No lo tienen todavía? Efesios 1:11. Conforme al propósito, según el designio de su voluntad. Vemos cómo Dios, como la Biblia nos dice, que las cosas suceden, están hechas por la voluntad de Dios. El designio de Dios, ya las cosas que Dios dijo que sucedan, esa es su voluntad expresada. En Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 dice,
Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vemos entonces la voluntad de Dios expresada, porque Dios es un Dios no solamente poderoso, soberano, sino que todo lo que Dios dice se ejecuta, se hace. Y esa es la voluntad decretiva de Dios. Pero también vemos en la Biblia otra voluntad, que es la voluntad de lo que Dios nos ha mandado o ha mandado a nosotros como sus hijos, como sus siervos, como seres humanos, a que hagamos. Esta la llamamos una voluntad preceptiva. Es como que usted va a la farmacia y le dan una indicación, una receta. Mira, esto es lo que debes de hacer, esto es lo que debes de tomar. Podemos ver en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ese es el deseo, esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Él nos ha mandado a hacer. Que nos santifiquemos. En Primera de Juan capítulo 2 versículo 17 dice que el mundo pasa y sus deseos. Pero ¿qué pasa? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No está hablando de la voluntad decretiva de Dios, de esa voluntad que se hace, que se ejecutó, sino de esa voluntad, de ese deseo de Dios, de esos mandatos que el Señor nos ha dado para que podamos hacerlo. En el sentido decretivo, en el sentido de que Dios decreta su voluntad, ya todo eso está hecho. Pero en el sentido preceptivo, en la indicación de Dios para el ser humano, para hacer su voluntad, eso no siempre pasa. ¿Por qué? Porque vemos cómo muchos no se someten voluntariamente a esa voluntad, a ese deseo de Dios, a esa indicación de Dios. Aunque estamos caminando bajo la voluntad de Dios, hay muchos que voluntariamente no se someten y no hacen la voluntad de Dios, sino que hacen ¿qué? Su propia voluntad, sus propios deseos. Nabucodonosor, cuando estaba siendo transformado por Dios en ese proceso, cuando Dios le da la capacidad a Nabucodonosor ya de que le vuelva la razón, él dice en Daniel capítulo 4 versículo 35, considerando como nada son los habitantes de la tierra, él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? Entonces ya sabemos que en el texto que estamos hablando del Padre Nuestro, esta voluntad está explícitamente incluida en la voluntad preceptiva de Dios, que es lo que Dios quiere que hagamos. Y lo que le pedimos en oración al Señor es que Dios que haga su voluntad, que esa voluntad se haga. Pero que se haga ¿cómo? Que como se hace en el cielo, también se haga aquí en la tierra. Esto me lleva a una segunda pregunta. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Porque si mi oración es que queremos que esa voluntad de Dios allá en el cielo se haga aquí en la tierra, mi pregunta es, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Y si vemos en el texto bíblico, vamos a ver unos cuantos aspectos de cómo se hace la voluntad de Dios allá en el cielo. En primer lugar, de que en el cielo hay una obediencia exclusiva. La voluntad de Dios se ejecuta en el cielo mediante una obediencia exclusiva. Es decir, en el cielo solamente a Dios se le obedece. Y ya ustedes saben, o si no lo saben, les recuerdo a alguien que quiso también mandar en el cielo y que quería también que le obedecieran en el cielo y llegara a estar un poquito como a nivelcito de Dios. ¿Y qué hicieron? Lo quiquearon, lo botaron, le dieron una patada, lo expulsaron, le sacaron tarjeta roja y otra más, 2 tarjetas rojas le sacaron. Así se me entiende. Porque en el cielo solamente se obedece la voluntad de Dios. En el cielo también se obedece mediante una obediencia universal. Es decir,
todo el mandato de Dios se obedece. No se obedece solamente un pedacito. Imagínate, Miguel, ve por favor, Gabriel, llévale el mensaje allá al pastor Darwin y dile que él va a ir, que le voy a regalar una jipeta nueva. No, ya no necesita más jipeta. Le voy a regalar un templo nuevo. Aleluya. Y que Gabriel diga, bueno, está bien, yo voy a ir, pero yo le voy a decir otra cosa. Porque lo del templo como que está medio raro. No, en el cielo se cumple, se obedece la voluntad de Dios de manera completa. No existe una sola evidencia en la Biblia, ni en el tiempo pasado, ni en lo que la Biblia nos da del porvenir, donde un mandato de Dios en el cielo se cumpla a medias, sino que toda la voluntad de Dios se ejecuta. Desde aniquilar un ejército sirio por completo en Segunda de Reyes, hasta mandar a un mensaje a una virgen para que quedara embarazada. No hay orden tan menos importante en el cielo. No hay una orden con mayor prioridad o a cortas. No, todo se obedece completamente. En el libro de Hechos vemos que un ángel se le apareció a Pablo para consolarlo mientras él estaba zozobrando en el mar. Y el ángel fue, inmediatamente obedeció. Vemos también que la iglesia estaba clamando por Pedro porque estaba encarcelado, lo querían matar. Y el ángel fue y obedeció completamente el mandato del Señor: ve y libéralo. Y hasta que Pedro no estuvo fuera de la cárcel, el ángel siempre siguió con él. Pero de igual manera, en el cielo hay una obediencia inmediata. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, que cuando Dios le dice a un ángel, le dice a un serafín, oye, baja, no es como nosotros los muchachos que dicen, mi hijo, ve a la bodega, ve o haz esto. Sí, papi, un momentito, ahora déjame terminar esto. No, espérate, Señor, un momentito que ya tú me mandaste otra cosa. No, es de manera inmediata. Fíjese qué bello, en Lucas capítulo 1, versículo 18, Dios envía un ángel, el ángel Gabriel lo envía a Zacarías. Zacarías eres el padre de Juan el Bautista. Y cuando él está explicando el mensaje y todo esto, y luego que pues le da el mensaje, él le dice, mira, yo estoy en la presencia de Dios continuamente. Gabriel siempre estaba ahí. Gabriel, sí, Señor, dígame. Continuamente frente a él, porque la voluntad de Dios en el cielo se ejecuta de manera inmediata. Otro aspecto que vemos en el cielo es que la voluntad de Dios en los ángeles es una obediencia deleitosa. ¿Usted ha leído alguna vez alguna Biblia que dice, y el ángel se quejó? Y el ángel resabió, cónchale, siempre que me mandan a mí, yo no sé por qué. Imagínense, pobre Gabriel, todos los mensajes que Dios le ha mandado a dar. Y Gabriel, pero a mí va a seguir otra vez. Miguel, ve que hay que pelear con el diablo. Anda la mierda, a pelear con el diablo otra vez. No, Señor, pero ¿por qué? No. Deleitosa. Los ángeles se deleitan en hacer la voluntad de Dios. Están sumamente contentos. No solamente en obedecer y hacer la voluntad de Dios, sino en ver cómo se cumple la voluntad de Dios. Si recuerdan en el texto bíblico, cuando Jesús nació y con los pastores y estaban pastoreando, ¿qué dice que apareció? Aparecieron un grupo de ángeles que estaban cantando, gozándose, alegrándose, viendo cómo la voluntad de Dios estaba siendo cumplida. Para ellos es un deleite obedecer a Dios. Es una obediencia deleitosa. Entonces, si así es como funciona la voluntad de Dios allá en los cielos, entonces viene una pregunta muy interesante. ¿Qué significa entonces el hecho de pedirle al Señor que se haga su voluntad, así como se hace en el cielo, también que se haga aquí en la tierra? Esta petición es una petición a futuro y a presente. ¿Por qué? Porque inmediatamente nos sentamos y le decimos, Señor, que se haga.
estamos pidiéndole a Dios que nuestro mayor interés es acercarnos a Él, y que al acercarnos a Él, a través de esa confianza que tenemos como Padre, pues entonces que su nombre sea santificado. Pero ¿cómo va a ser santificado el nombre de Dios? A través del reino de Dios, de la venida de su reino. Por eso decimos, santificado sea tu nombre, y luego venga a nosotros tu reino. Pero ¿cómo se va a expresar ese reino? ¿Cómo sabemos que la venida de ese reino ya está? A través de que su voluntad sea hecha. ¿Y cómo debe de ser esa voluntad de Dios hecha? En primer lugar, debemos de orar que Dios nos ayude a que nuestra obediencia hacia Él sea una obediencia de igual manera, así como en los ángeles. A ver, ¿quién recuerda que dijimos lo primero que dijimos? ¿Cómo es la obediencia de Dios en el cielo? Es una obediencia universal. Que así como en el cielo todo el mandato de Dios es obedecido, así también pedimos, Señor, yo quiero obedecer tu voluntad en mi vida de manera universal. No solamente esos pedazos de la Biblia que yo entiendo que son buenos y chéveres y que aplican para mí. Caminarán, andarán, caerán a mi lado 1,000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sí, pero también hay que ponerlo universalmente. Es toda la Escritura. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16 que toda la Escritura es útil. No dice un pedacito, no dice un poco, no dice el texto que te sabe. Y ahí es donde empieza nosotros la vagancia, una vagancia tan fuerte que solamente venimos a escuchar lo que el pastor quiere decirnos acerca de lo que Dios nos dijo y cerramos ahí hasta el próximo domingo. Y nos conformamos con saber un poquito de la voluntad de Dios. No. Es toda la Escritura. El texto bíblico está hecho para ti, Mario. El texto bíblico está hecho para ti, Jorge. El texto bíblico está hecho para que todos podamos leer y entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Pero para qué? Para que hagamos toda su voluntad. Miren, no solo un poquito. Estamos pidiendo, Señor, mira, mortifica mi vida de tal manera que tu voluntad, toda tu voluntad, sea hecha en mí. Y a veces nos acercamos en oración a Dios pidiendo que Dios cambie nuestras circunstancias. Señor, este trabajo está fuertísimo. Señor, esta olla no la aguanto más. Bueno, esta olla es esta escasez. Señor, mira esto que me pasa, mira aquello que me pasa. Cambia las circunstancias, por favor, transforma las circunstancias. Porque tú eres un Dios poderoso, porque tú eres un Dios proveedor, porque tú eres un Dios. Y nos olvidamos de que la voluntad de Dios se ejerce, se debe de ejercer en nuestras vidas. Y que debemos de tomar todo el texto bíblico donde Él nos dice, aunque pases por el horno de fuego, aunque pase por el agua, aunque pase por el fuego, no temas porque yo estoy contigo. Quiere decir que pasarás por el fuego. Quiere decir que pasarás por las aguas. No le pida a Dios primero que cambie tu circunstancia. Debes de entender universalmente también que su voluntad está ejerciéndose en tu vida. Señor, ayúdame a entender por qué yo estoy pasando por esta circunstancia. Lo primero que nos llega a la cabeza, Señor, es reprendo al diablo. Diablo, vete. Todo demonio de miseria, todo demonio de enfermedad, fuera en el nombre de Jesús. ¿Y tu vida está en manos del diablo? ¿Y tu vida está en manos de Satanás? Si nuestra vida está en manos del Señor, ¿quién tiene cuidado de ti? Pero Samuel, el diablo fue en persona a atacar a Job. Y el diablo manda a sus ángeles, el diablo manda a sus demonios para atacarme, para corromperme. Sí, ciertamente. Pero nadie puede mover nada en contra tuya si Dios no le dio el permiso.
Y si aún el mismo diablo está atacando tu vida, créeme, es porque Dios le dio la autorización de que lo haga, porque Él tiene propósito. Él obra con planes, Él obra a medida de lo que tú ni siquiera nosotros mismos podemos entender, pero todo para nuestro beneficio. Y no puedo quedarme en la voluntad universal, sino también exclusiva. Debemos obedecer exclusivamente la voluntad de Dios. Y en esto luchamos a diario porque queremos hacer lo que nosotros nos da la gana. Y en la sociedad que no, tú puedes, el poder está en ti. Claro que sí, adelante, tú puedes. Busca tu paz interior, busca tu ánimo interior, porque no hay nada difícil para ti. Crea tu autoestima, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y en la Biblia lo que encontramos es: tú no puedes, no lo intentes, no lo hagas, porque apartado de mí nada podéis hacer. Es una lucha donde yo muero, donde mi voluntad muere, donde lo que yo quiero muere. ¿Para qué? Para poder hacer la voluntad de Dios. Porque la verdadera felicidad no está en hacer lo que te da la gana, aunque lo diga Bad Bunny. La verdadera felicidad es hacer lo que el que nos hizo dijo: mira, serás feliz cuando hagas esto. Pedimos al Señor que nos ayude de manera universal y exclusiva a Él. Y si leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 22, es interesante, 22:1, si lo pueden buscar rapidito mientras vamos hablando. Dios le dice a Abraham: Abraham, te voy a dar un hijo. Tiempo atrás, y Dios le da el hijo a Abraham. Pero luego le dice: Abraham, haz un favor, coge al muchacho y ve a matarlo. Pero escuche, ¿lo tienen? Génesis 22:1. Dios le dice a Abraham, léalo: toma a Isaac, tu hijo, tu único hijo, a quien tú amas. Miren a Dios levantando ese sentido paterno. Mira, es tu hijo, pero no solamente tu hijo, es el único que tú tienes. Pero no solamente el único que tú tienes, sino que tú también lo amas mucho. Y sacrifícamelo. Qué difícil, qué problema, qué situación. Pero qué interesante cuando leemos, lo tiene, por favor, léalo. Dice que Abraham dijo: yo le voy a dar un tiempo a Dios. Yo voy a esperar 1 mes, 2 meses. Esto Él me lo mandó a hacer, no me dijo cuándo. Quizá Dios se enfríe. Quizá Dios se lo olvide. Quizá Él me diga después, más adelante: no, mira, relajando. Yo voy a darle un chancecito a Dios, a ver si Él cambia de opinión. La Biblia dice: y muy de mañana se levantó y obedeció. La voluntad de Dios debemos de hacerla de manera inmediata. Y es otro problema también que tenemos. Cuando lo aplicamos a nuestra vida es difícil. Porque leemos el texto y de hecho usted está recibiendo palabra de Dios hoy, lo estamos escuchando. Pero no para que la aplique mañana, no para que la aplique el mes que viene. Es para que tomemos esa palabra de Dios y la apliquemos de manera inmediata. Inmediata. No solamente el pedacito que yo quiero, sino toda la voluntad de Dios, todo el precepto de Dios, y que lo hagamos de manera inmediata. Salmos 119:60, David dijo: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. ¿Quiénes son padres aquí? ¿O quiénes son hijos? Yo no sé usted, pero mi papá cuando decía algo era para que lo hiciera ahí. Y los padres que están aquí esperan que sus hijos, cuando le mandan a hacer algo, lo hagan ya, inmediatamente. Pero muchacho, ve, pero yo te dije que lo hiciera. Y yo me imagino a Dios en el cielo riéndose. Ajá. Oh, ¿tú quieres que te obedezcan inmediatamente? Oh, tú le pides a tus hijos que te obedezcan inmediatamente. Ah, y yo soy tu padre. ¿Obedeces tú inmediatamente a la voluntad del Señor? No es lo mismo, Señor. No es lo mismo.
Porque Dios quiere, y cuando pedimos, Señor, venga a tu reino, pedimos, Señor, ayúdame a obedecer tu voluntad, toda tu voluntad, solamente tu voluntad, y que yo pueda hacerla de manera inmediata. Pero también debemos de obedecer con gozo. Perdónenme lo que dice la palabra. Señor, con gozo. David decía, oh Señor, cuánto amo tu ley. ¿Por qué estoy mencionando textos bíblicos de personas, de ministros, de profetas que decían estas cosas? Hermanos, para que veamos, la Biblia lo dice y lo tiene, para que entendamos que es posible hacerlo. Que no son los ángeles nada más que pueden hacer eso. Nosotros estamos llamados a eso. Y debe ser nuestra oración, que la voluntad de Dios podamos hacerla también con gozo. Que podamos obedecer de manera continua. Los ángeles continuamente obedecen al Señor. Imagínense que nosotros tomemos, que los ángeles tomen vacaciones de obediencia. Señor, ¿sabes qué? De diciembre hasta enero yo estoy de vacaciones. Para ahí. Continuamente debemos de estar obedeciendo, buscando cuál es la voluntad de Dios para poder con gozo obedecerla y realizarla. Me encanta a mí que Jesús siempre tuvo esa genialidad, que con poco decía tanto. Fíjese que solamente estamos viendo un solo aspecto de la oración que Él nos mandó que hiciéramos. Hágase tu voluntad así como lo hacen en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Y esa es mi oración, ese es mi deseo, ese debe de ser mi prioridad, ese debe ser mi anhelo. No de una manera perfecta, pero sí de una manera muy sincera, muy honesta. ¿Y qué pudiéramos obtener? ¿Cómo podemos ver aplicado este pedacito de oración en nuestras vidas? Imagínese un esposo que diga, Señor, yo quiero hacer tu voluntad así como en el cielo, tu palabra, que trate a su esposa como vaso frágil, que trate a su esposa como Cristo ama a la iglesia, que cuide a sus hijos, que no los exapede como dice la Biblia, que no los lleve al desborde, que sea buen proveedor, que cuide de su casa, que ame a su esposa, que ame a sus hijos. ¿Cuál sería el resultado de una esposa que pida en el Señor que venga a su reino, que se haga su voluntad, también en su vida como se hace en el cielo? Una mujer que diga, ¿sabes qué? Yo no soy independiente, yo también me debo a un marido, tengo un esposo que tengo que obedecer también. Que no estoy empoderada, sino que estoy sometida, obediente, que eso no me pesa, que lo hago con gozo, porque no estoy haciendo oficios, estoy edificando mi casa. ¿Qué tal un hijo que diga que no? ¿Sabes qué? Señor, tu voluntad la quiero hacer como se hace en el cielo. Que es obediente a sus padres, que escucha el consejo de sus padres, que obedece a sus padres, que trae honra a su papá, que honra a su papá, honra a su mamá, que piensa antes que todo, bueno, a mi papá no le va a agradar esto, yo creo que no debería de hacerlo. Me zumba, no me resta, yo no importa, a papá lo hago feliz, pues lo hago feliz. Y podemos seguir y seguir y seguir y seguir aplicando este texto como cristianos, como verdaderos creyentes. ¿Qué sería si obedecemos a Dios? Si su voluntad se hace en nuestras vidas, así como también se hace en el cielo. Y si hay alguien que nos visita acá, permíteme decirte de que la voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo. Dios no quiere la condenación para ti. Dios no te diseñó para condenarte. Y nos ha dado la oportunidad de que nos acerquemos a Él. Envió a Jesucristo para pagar el precio que nosotros no podíamos pagar, para morir la muerte que nosotros debíamos morir. Y que pudiéramos acercarnos a Él, para que ya Él no nos vea por condenación, sino que vea a Jesús a través de nosotros y diga, ¿sabes qué? Sí.
C.S. Lewis dijo, el escritor de las Crónicas de Narnia, no sé si alguien lo ha leído o ha visto la película, él decía, al final solamente hay dos tipos de personas. Aquellos que vivieron su vida diciéndole, Señor, hágase tu voluntad. Y aquellos en el que al final de su vida Dios le va a decir, hágase tu voluntad. Solo hay dos tipos de personas. Aquellos que vivieron su vida diciéndole, Señor, haz tu voluntad en mí, que se haga tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Y el otro tipo de persona donde al final de su vida Dios les va a decir, hágase tu voluntad. ¿Me rechazaste? ¿No querías saber de mí? ¿No querías acercarme a mí? ¿No querías hacer mi voluntad? Entonces, que se haga tu voluntad. Amigo mío, esta es la oportunidad que Dios te brinda. Es una otra oportunidad, otra más que el Señor te llama. ¿Para qué? Para que podamos hacer su voluntad. Y su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Dios no es un matagozo cósmico. Jóvenes, Dios no es Dios lo que quiere que yo me aburra en la vida. Dios no quiere que tú te aburras en la vida. Él quiere que tengas una vida y una vida plena, en abundancia, una vida verdadera. Pero es nuestro concepto de lo que es verdadero, de lo que es genuino, de lo que es bueno, que nos hace pensar que Dios es el malo de la película. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor, un momentito. Y si es posible que cierres tus ojos un momento. No porque sea nada mágico, ni nada espiritual, ni nada fuera de sobrenatural, aleluya. Sino porque nos ayuda a concentrarnos y a pensar detenidamente. Primero quisiera que examinaras en tu interior. Y te preguntes y te cuestiones si la voluntad de Dios en tu vida se está cumpliendo tal cual como se hace también en el cielo. ¿Cuáles son las medidas que estás tomando para que esa voluntad de Dios se haga también así en tu vida, así mismo como se hace en el cielo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sigue reinando tu voluntad? ¿O día a día te esfuerzas tratando de que en cada momento, en cada lugar, esa voluntad tuya desaparezca y que sea la voluntad de Dios la que more y reine y guíe tu vida? Si estás obedeciendo todo a su voluntad o solamente el pedacito que te gusta. Si estás obedeciendo de manera inmediata. Si estás obedeciendo exclusivamente la voluntad del Señor. Si te estás interesando en conocer cada día más cuál es su voluntad y cuál es su deseo, qué es lo que Él quiere de nosotros. Y si aún no conoces de Jesús, y si aún solamente vienes a la iglesia o te traen a la iglesia, permíteme decirte que es su deseo. Porque esta voluntad de Dios no es una voluntad solamente de seguir normas, no es solo de seguir reglas. Es una voluntad específicamente con un fin, tener una relación con Él. Porque si solamente siguiéramos reglas, seríamos un religioso más, seríamos cualquier otra persona, un escriba, un fariseo, cualquier religioso. Pero el objetivo de todo esto es que crezcamos en relación, en intimidad con Dios. Te invito a que te acerques a Dios. Te invito a que te acerques a Jesús.
Te invito a que te aferres a su propósito, que te aferres a tu voluntad. No con la promesa de que te va a ir bien en la vida. Te puede ir bien en la vida, pero quizás también te vaya mal. Pero sí con la promesa de que no importa dónde estés, Él no te va a dejar. De que hay una promesa en esta vida, de que Él caminará contigo, que Él camina con nosotros, que Él está con nosotros en todo momento. Pero también una bendita y gloriosa esperanza de que tendremos una vida con Él y una muerte también con Él. Espíritu Santo de Dios, te presento a tu iglesia, te presento a tus hijos.